Bueno, vamos a seguir. Es una continuación de las obligaciones con cláusula penal y sanciones conminatorias. Habíamos quedado. Bueno, vamos a agregar algo de lo que vimos en el video anterior. La disminución proporcional de la pena se debe hacer conforme a lo que acuerden las partes, por ejemplo, un 20%, un 50%, someterlo a arbitraje, etc. En caso de desacuerdo, naturalmente será el juez quien deba establecer la disminución. Es el artículo 798 del Código Civil y Comercial. Disminución proporcional. Si el deudor cumple solo una parte de la obligación o la cumple de un modo irregular o fuera del lugar o del tiempo a que se obligó y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la divisibilidad e indivisibilidad. El artículo 799 nos habla de divisibilidad. Sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor no incurre en la pena, sino en proporción de su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal. Artículo 800. Indivisibilidad. Si la obligación de la cláusula penal es indivisible o si es solidaria aunque divisible, cada uno de los codeudores o de los coherederos del deudor queda obligado a satisfacer la pena entera. En ambas normas se trata de casos deudores múltiples. Si la pena de la cláusula penal es divisible, cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor solo debe la pena en proporción de su parte. Si la obligación de la cláusula penal es indivisible, cada uno de los codeudores o de los coherederos del deudor queda obligado a satisfacer la pena entera. Respecto de la nulidad, la obligación de la cláusula penal es una obligación accesoria porque tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación principal y conforme al principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y en consecuencia la nulidad de la obligación principal causa la de la cláusula penal. Encontramos excepciones. Se mantiene la validez de la cláusula penal si fue contraída por un tercero, para el caso específico de que la principal fuese nula por falta de capacidad del deudor. La nulidad de la cláusula penal no causa la nulidad de la obligación principal, dice el artículo 801 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nulidad. La nulidad de la obligación con cláusula penal no causa la de la principal. La nulidad de la principal causa la de la cláusula penal, excepto si la obligación con cláusula penal fue contraída por otra persona, para el caso que la principal fuese nula por falta de capacidad del deudor. Ahora vamos a hablar de la extinción de la obligación principal. La extinción de la obligación principal sin culpa del deudor extingue también la cláusula penal. O sea, cuando se extingue la principal, se extingue la penal. Obligación no exigible, dice el artículo 803. La cláusula penal tiene efecto, aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de una obligación que al tiempo de concertar la accesoria no podía exigirse judicialmente, siempre que no sea reprobada por la ley. ¿Sí? Hasta ahí hablamos de divisibilidad, de indivisibilidad. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las sanciones conminatorias. Las sanciones conminatorias, también llamadas astreintes, son condenas pecuniarias fijadas por el juez a razón de tanto por cada día de retardo en el cumplimiento de una resolución judicial. Puede ser por día o por otros periodos, semana, quincena, mes, bimestre, etc. Son en beneficio del titular del derecho incumplido, ejemplo el acreedor, y el monto se gradúa en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas. Por ejemplo, el juez dispone que el deudor deberá pagar 1.000 pesos por cada día de retardo en cumplir lo que se le ordenó. Las astreintes es igual a compeler, fueron creadas por la jurisprudencia francesa, resultaron de mucha utilidad para vencer la resistencia del deudor, pues éste, ante el perjuicio económico que le causaba la astrainte, generalmente no tenía más remedio que cumplir,
En nuestro país primero tuvo aceptación en la doctrina y la jurisprudencia y luego fue receptada por la legislación cuando la ley 17.711 introdujo las astreintes en el Código Civil de Vélez Sarsfield a través del artículo 666 bis. Actualmente el Código Civil y Comercial Unificado las contempla en el artículo 804. Sanciones conminatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efectos o reajustadas si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. También están previstas en el artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial sanciones conminatorias. Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros en los casos en que la ley lo establece. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. Naturaleza jurídica. Son sanciones conminatorias de carácter pecuniario, constituyen un medio de compulsión para el deudor. Diferencia con la indemnización. No deben confundirse las astreintes con la indemnización. La indemnización reemplaza a la prestación que no se cumplió. La astreintes no la reemplaza, sino que tiende a que la prestación se cumpla. La indemnización es definitiva y resarcitoria, pues tiene en cuenta los daños sufridos, y la astreintes es provisoria, ya que debe ser dejada sin efecto o reajustada, y además para fijarla no se tienen en cuenta los daños, sino el caudal económico del deudor. Diferencia con las multas civiles. No deben confundirte las astreintes con las multas civiles, porque tal sanción se aplica a una conducta ya obrada, y la astrainte persigue que en lo futuro el deudor deje de resistir al cumplimiento de sus deberes. Esto lo dice Alterini. Fundamento. Los tribunales extranjeros y nacionales han entendido que el compeler al deudor de un deber jurídico a que cumpla se fundamenta en un poder implícito de los jueces. Caracteres de las astreintes. 1. Provisional. El juez puede dejarla sin efecto o reajustarla si el deudor desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su conducta. 2. Discrecional. El juez puede imponerla o no, dejarla sin efecto o reajustarla. 3. Conminatoria. En las 30 no se busca reparar daños, sino simplemente conminar al deudor a que cumpla. Pecuniaria. Solo se fijan en dinero, estableciéndose un tanto por cada día u otro periodo de retardo. 5. Ejecutable, en el sentido de que el deudor puede liquidar la deuda por astrainte y ejecutarla sobre los bienes del deudor. 6. Procede a pedido del acreedor, no se puede pronunciar de oficio y solo procede a pedido del acreedor, que es quien se beneficia de su importe. En otras legislaciones el importe de las astraintes es destinado a entidades de bien público. 7. No es acumulable. A pesar de que las 30 y la indemnización responden a derechos y finalidades diferentes, no es posible acumularlas y cobrar por ambas. El acreedor cobra una u otra. Bueno, ahora vamos a hablar de las obligaciones divisibles. Concepto. Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones de cumplimiento parcial. Artículo 805. Por ejemplo, debo 1.000 a 2 acreedores, vendo 150 kilos de naranjas a 3 compradores, etc. Requisitos de la divisibilidad. Para admitir la divisibilidad es necesario: a. Que haya pluralidad de deudores o acreedores. Si solo hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible. Artículo 807. B. Que la prestación sea materialmente fraccionable, que cada una de las partes tenga la misma calidad del todo. C. Que la división no afecte el valor de la cosa, ni se torne antieconómico su uso y goce. Por ejemplo, un diamante o un rubí, si es fraccionado, pierde notablemente su valor. Bueno, efectos en relaciones con la otra parte.
Principio de división. Las obligaciones divisibles, la prestación se divide en tantas partes como acreedores o deudores haya. Cada parte constituye una obligación independiente de las demás. Este principio de la divisibilidad tiene dos excepciones. A, las obligaciones de objeto indivisible. B, las obligaciones solidarias. Solidaridad. Si la obligación divisible es además solidaria, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias y la solidaridad activo-pasiva según corresponda. Artículo 812 del Código Civil y Comercial. Exigibilidad. Cada acreedor solo puede exigir su parte. Pago. Cada deudor paga solo su aporte. Artículo 808. Reintegro. Si un deudor pagó de más, tiene derecho al reintegro, es decir, podrá repetir el pago del acreedor. Artículo 810. Si lo hizo deliberadamente, no podrá repetir del acreedor, porque se trata de un pago por otro, pero podrá pedir el exceso al codeudor por el cual pagó. Se aplican las reglas de la subrogación. Artículo 810, inciso A. Si lo hace sin causa porque cree ser deudor del todo o porque el acreedor ya percibió la demasía, se aplican las reglas del pago indebido, artículo 810, inciso B. Insolvencia. Si un deudor fuese insolvente, se perjudica al acreedor. El acreedor no puede cobrarle la parte insolvente a los otros deudores. Los deudores no responden por la insolvencia de los demás. Artículo 808, infine. Participación. La regla general es que si no hay nada convenido, expresa o tácitamente, la obligación se divide en partes iguales, pero puede suceder que expresa o tácitamente surja que la división será desigual. En este caso, para saber la cuota de contribución de cada deudor o de distribución de cada acreedor, se debe tener en cuenta el siguiente orden. Artículos 811 y 841. A, lo pactado. B, la fuente y la finalidad de la obligación o, en su caso, la causa de la responsabilidad. C, las relaciones de los interesados entre sí. D, las demás circunstancias. Si por aplicación de estos criterios no es posible determinar la cuota de contribución, se entiende que participan en partes iguales. Obligaciones indivisibles. Concepto. La obligación es indivisible cuando no puede cumplirse parcialmente, o sea, cuando solo puede ser cumplida por entero. Artículo 813. Por ejemplo, entregar un cuadro. La naturaleza de la prestación es lo que determina que la obligación no pueda cumplirse parcialmente. Casos de indivisibilidad. El artículo 814 indica casos en que se considera que la obligación es indivisible. Ellos son: A, si la prestación no puede ser materialmente dividida, ejemplo un rubí, una vaca. B, si la indivisibilidad es convenida, en caso de duda sobre si se convino que la obligación sea indivisible o solidaria, se considera solidaria. C, si lo dispone la ley. Se consideran indivisibles las siguientes prestaciones. A, las de dar una cosa cierta, por ejemplo, una casa, una pintura, etc. B, las de hacer, excepto si han sido convenidas por unidad de medida y el deudor tiene derecho a la liberación parcial. Por ejemplo, me obligo a construir un muro de 100 metros. C, las de no hacer. Y D, las accesorias, si la principal es indivisible. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos con las relaciones con la otra parte. Exigibilidad. Derecho de los acreedores al pago total. Cualquier acreedor tiene derecho de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores o a todos ellos simultánea o sucesivamente. Por ejemplo, vendo un cuadro a Pedro y a Luis, cualquiera de ellos me puede exigir la entrega de la obra. Derecho a pagar y prevención. Cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores, pero si uno de ellos ya lo hubiera prevenido, demandado, deberá pagarle a ese. Pago. El pago hecho por cualquier deudor o cualquiera de los acreedores libera a todos los demás. Contribución, reembolso. Si uno de los deudores paga toda la deuda o repara todos los daños o realiza gastos en interés común, tiene derecho a reclamar a los demás la contribución del valor de lo que ha invertido en interés de ellos, por los alcances que determina el artículo 841, que habla de cuota de contribución. Participación. Si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito o de la reparación de los daños o más que su cuota, los demás tienen derecho a que les pague el valor de lo que les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno de ellos con los alcances que determina el artículo 841. Tienen igual derecho si el crédito se extingue total o parcialmente por compensación legal. Modos extintivos. Se requiere unanimidad de los acreedores para extinguir el crédito por transacción, novación, dación en pago y remisión. Igual recaudo existe la cesión del crédito, no así la compensación.
Prescripción extintiva. La prescripción extintiva cumplida es invocable por cualquiera de los deudores contra cualquiera de los acreedores. Responsabilidad personal de cada codeudor. La mora de uno de los deudores o de uno de los acreedores y los factores de atribución de responsabilidad, culpa o dolo de uno u otro no perjudican a los demás. Normas subsidiarias. Las normas de las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones indivisibles. Indivisibilidad impropia. Las disposiciones de este parágrafo se aplican a las obligaciones cuyo cumplimiento solo puede ser exigido por todos los acreedores en conjunto o realizado por todos los deudores en conjunto, excepto las que otorgan a cada uno el derecho de cobrar o pagar individualmente. ¿Sí? Bueno, hasta ahí llegamos a las obligaciones indivisibles, ¿sí? No se pueden cumplir parcialmente, o sea, pueden ser cumplidas por entero, y esto nos lo dice el artículo 803. Bueno, ahora vamos a hablar de las obligaciones de sujeto plural. Las obligaciones pueden ser de sujeto simple, un deudor, un acreedor, o de sujeto plural, varios deudores o varios acreedores con relación a una prestación. A las de sujeto plural también se los denomina mancomunadas y tienen los siguientes caracteres. A, pluralidad de sujetos, esto es lo más importante, puede haber varios acreedores y un deudor, varios deudores y un acreedor, varios deudores y varios acreedores. B, unidad de objeto, todos los deudores deben lo mismo, todos los acreedores tienen derecho a lo mismo. C, unidad de causa, para todos la causa o fuente de la obligación es la misma, por ejemplo, una venta. Y D, pluralidad de vínculos, la relación obligacional es única, pero hay tantos vínculos como sujetos intervengan. En el nuevo código, a las obligaciones de sujeto plural mancomunadas se las divide en simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver esta división. ¿Qué dice de las obligaciones simplemente mancomunadas? De esto nos habla el artículo 825. La obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros. ¿Mm? De manera que en la obligación simplemente mancomunada, cada deudor está obligado a pagar solo su parte, cuota aparte de la obligación, y cada acreedor puede reclamar solo su parte, cuota aparte del crédito. Por ejemplo, A, B y C deben 900 pesos a Luis. Cada deudor está obligado a pagar solo 300. Marta y José son acreedores de Juan por 1000 pesos. Cada acreedor puede reclamar solo 500. Cada deudor paga solo su parte, aun en el caso de que otro deudor fuese insolvente. La prescripción corre separadamente para cada deudor. Efectos. Las obligaciones simplemente mancomunadas pueden tener tanto un objeto divisible como indivisible. Por ello, el artículo 826 remite a lo dispuesto para las obligaciones divisibles o indivisibles según el caso. El artículo 826 habla de los efectos. Los efectos de la obligación simplemente mancomunada se rige por lo dispuesto en la sección sexta de este capítulo según que su objeto sea divisible o indivisible. ¿Sí? Entonces dijimos que las obligaciones de sujeto plural en el nuevo código se dividen en mancomunadas, en simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes. Recién vimos las simplemente mancomunadas. Obligaciones solidarias. Concepto. Es solidaria como cuando la totalidad de la prestación puede ser reclamada por cualquiera de los acreedores o cualquiera de los deudores, en virtud del título constitutivo de la obligación o de una disposición de la ley. Dice el artículo 827 del nuevo código. Hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única cuando en razón del título constitutivo de la ley su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. Acá ocurre lo mismo que en las obligaciones indivisibles. El deudor debe la totalidad de la prestación, pero mientras en las indivisibles ello se producía por la naturaleza de la obligación, en las solidarias ello se debe a la voluntad de las partes o porque lo establece la ley. Caracteres son los mismos de las obligaciones mancomunadas: pluralidad de sujeto, unidad de objeto, unidad de causa, pluralidad de vínculos.
pero con la característica de que la solidaridad no se presume y debe estar establecida expresamente en la ley o por las partes, en el título constitutivo de la obligación. Artículo 828. Dado que la solidaridad no se presume, debe ser probada por quien la invoca. Fundamento de la solidaridad. Lo que fundamenta y permite entender el funcionamiento de las obligaciones solidarias es la representación recíproca que existe entre todos los deudores solidarios o entre todos los acreedores solidarios. Artículo 829. Criterio de aplicación. Se considera que cada uno de los codeudores solidarios en la solidaridad pasiva y cada uno de los coacreedores en la solidaridad activa representa a los demás en los actos que realiza como tal. ¿Sí? Defensas. Vamos a hablar de las defensas ahora. Dice el artículo 831 del nuevo código. Cada uno de los deudores puede oponer al acreedor las defensas comunes a todos ellos. Las defensas personales pueden oponerse exclusivamente por el deudor o acreedor a quien correspondan y solo tienen valor frente al coacreedor a quien se refieran. Sin embargo, pueden expandir limitadamente sus efectos hacia los demás codeudores y posibilitar una reducción del monto total de la deuda que se les reclama, hasta la concurrencia de la parte perteneciente en la deuda al codeudor que las puede invocar. El deudor solidario, al ser demandado por un acreedor, puede oponerle las defensas comunes a todos los deudores, por ejemplo, el pago. También puede oponer las defensas personales que se refieran a él, por ejemplo, sufrió violencia para obligarse, las cuales tendrán valor solo frente al coacreedor a quien se refieran. No puede oponer defensas personales que se refieran a otros deudores. Ejemplo, otro deudor al obligarse carecía de capacidad. Cabe aclarar que hay defensas personales que aprovechan a los otros interesados porque ellas disminuyen lo que se debe y por ende disminuyen la cuota de cada uno. Por ejemplo, remisión parcial o individual de la deuda, dispensa de la solidaridad, confusión entre uno de los deudores y el acreedor, etc. Estas defensas, si bien son personales, pueden alegarlas todos aunque no hayan participado en el hecho que las origina, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la cosa juzgada. Dice el artículo 832 del nuevo código. La sentencia dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero estos pueden invocarla cuando no se fundan circunstancias personales del codeudor demandado. El deudor no puede oponer a los demás coacreedores la sentencia obtenida contra uno de ellos, pero los coacreedores pueden oponerla al deudor sin perjuicio de las excepciones personales que éste tenga frente a cada uno de ellos. ¿Sí? La norma está contemplando la posibilidad de que, habiendo una obligación solidaria, se plantee un juicio entre uno de los coacreedores y uno de los codeudores y se dicte una sentencia que pasa a tener autoridad de cosa juzgada. ¿Afecta a los demás codeudores o coacreedores? Del artículo 82 surge que la cosa juzgada tiene un efecto personal y no es oponible a los demás codeudores o coacreedores que no intervinieron en el juicio donde se dictó la sentencia, pero se deja a salvo la posibilidad de que cada uno haga valer las excepciones personales que tuviese frente a cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar de la solidaridad pasiva, cuando hay varios codeudores solidarios. Cualquier deudor está obligado a pagar la totalidad de la deuda al acreedor. Es la más importante y la más frecuente, ya que el acreedor es una forma de garantía que lo protege de la posibilidad de un deudor insolvente, dado que él puede cobrarle el total de la deuda a cualquiera de los otros deudores. Permite al acreedor elegir a quién cobrarles. Bueno, efectos principales o necesarios hacen a la esencia de la solidaridad. Son los siguientes. A, derecho al cobro. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a cualquier deudor, sea uno o varios, o a todos los codeudores simultáneos o sucesivamente. B, derecho al pago. Cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 837. C. Extinción por pago u otros medios. Si algún deudor extingue la obligación por pago, novación, compensación, remisión de deuda, extingue la obligación para todos los demás. D. La confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios solo extingue la cuota de la deuda que corresponde a éste. La obligación subsistente conserva el carácter solidario. E. La transacción hecha con uno de los codeudores solidarios aprovecha a los otros, pero no puede serle opuesta. F. Extinción absoluta de la solidaridad. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia especialmente a la solidaridad en beneficio de los deudores solidarios y acepta la división de la deuda, esta se transforma
en simplemente mancomunada y cada deudor deberá solo su parte. G. Extinción relativa de la solidaridad. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expreso o tácitamente a la solidaridad en beneficio de uno solo de los deudores solidarios, la deuda continúa siendo solidaria respecto de los demás, con deducción de la cuota correspondiente al deudor beneficiario. Bueno, ahora vamos a hablar, estos fueron los efectos principales o necesarios, ¿no? Que hacen a la esencia de la solidaridad. Ahora vamos a hablar de los efectos secundarios, ¿sí? Bueno, por un lado tenemos la mora. La constitución en mora de un deudor solidario perjudica a todos los demás. B. Cumplimiento imposible de la obligación. Si es por causas imputables a un codeudor, los demás responden por el equivalente de la prestación debida y la indemnización de daños y perjuicios. Por el contrario, usar incumplimiento doloso de uno de los deudores no se agrava la situación de los otros deudores porque el dolo es personal. C. Contribución, medida, acciones recursorias. Si un deudor ha pagado la totalidad de la deuda, los demás deudores, por el principio de contribución, deben hacerle reintegro, cada uno por su parte. La medida de dicha contribución se regla por el artículo 841. Para exigir el reintegro, el deudor que pagó la totalidad puede subrogarse en los derechos del acreedor o ejercer la acción de regreso, pero la acción de regreso no procede en caso de haberse remitido gratuitamente la deuda. D. Caso de insolvencia. La insolvencia de uno de los codeudores no perjudica al acreedor, pues la pérdida se debe repartir entre todos los obligados. Si el acreedor ha demandado a un deudor y éste resulta insolvente, podrá demandar a cualquiera de los otros por el total de la deuda, pero previamente deberá acreditar la insolvencia del anterior. Caso de muerte de un deudor. Si muere uno de los deudores solidarios y deja varios herederos, el acreedor podrá oponerse a que los bienes hereditarios se entreguen a los herederos mientras no paguen la deuda. No obstante, si se efectúa la partición, cada heredero está obligado a pagar según la cuota que le corresponde en el haber hereditario. F. Prescripción. En principio, la prescripción a favor de un deudor beneficia a todos los demás. Y G. Cosa juzgada. La cosa juzgada recaída en juicio es invocable por los coacreedores, pero no es oponible a los codeudores que no fueron parte en el juicio. Los codeudores pueden invocar la cosa juzgada contra el coacreedor que fue parte en el juicio. Artículo 715, según párrafo dado por la ley 17.711. Ahora vamos a hablar de la solidaridad activa. La solidaridad es activa, varios acreedores y un deudor, cuando cualquiera de los acreedores puede reclamar la totalidad de la deuda. Para los acreedores es útil porque facilita el cobro, ya que cualquiera de ellos puede cobrar el total en beneficio de todos. Funciona como un poder recíproco para cobrar. Al deudor también le es útil porque él puede pagarle a cualquiera de los acreedores. Efectos. En líneas generales son la contrapartida de la solidaridad pasiva. Veamos. Estamos hablando de los efectos respecto de lo que es la solidaridad activa, ¿no? A. Derecho al cobro. Cualquier acreedor o todos ellos conjuntamente pueden reclamar el total de la deuda al deudor. B. Pago. El deudor puede pagarle a cualquiera de los acreedores, pero si alguno de ellos lo hubiera demandado, debe pagarle a ese. Principio de prevención, artículo 845. C. Modos extintivos. El pago a uno de los acreedores extingue la obligación totalmente. La obligación también se extingue en el todo si uno de los acreedores renuncia al crédito a favor del deudor o si se produce novación, dación en pago al crédito a favor o compensación entre uno de ellos y el deudor. La confusión entre el deudor y uno de los acreedores solidarios solo extingue la cuota del crédito que corresponde a este. La transacción hecha por uno de los coacreedores solidarios con el deudor no es oponible a los acreedores, excepto que estos quieran aprovecharse de esta. Bueno, de participación, medidas, si un acreedor cobró todo el crédito, debe dar participación a los otros, es decir, debe distribuir lo cobrado entre todos los otros acreedores en proporción a la cuota de cada uno. El artículo 841 determina las cuotas de la participación. El acreedor solidario que realiza gastos razonables en interés común tiene derecho a reclamar a los demás la participación en el reembolso de su valor. Muerte de un acreedor. Si muere uno de los acreedores solidarios, el crédito se divide entre sus herederos en proporción a su participación en la herencia. Después de la partición, cada heredero tiene derecho a percibir según la cuota que le corresponde en el haber hereditario. Bueno, ahora vamos a hablar, que es la última. Como ya dijimos, volvemos a repetir.
Eh, Estas son obligaciones de sujeto plural que se pueden dividir en mancomunadas, simplemente mancomunadas, solidarias, que ya las vimos, y ahora vamos a hablar de las obligaciones concurrentes. Son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Son casos que la doctrina denomina obligaciones concurrentes indistintas u insolidum, en los cuales varios deudores deben la totalidad sin ser solidarios. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Un auto atropella y lesiona a una persona. Hay dos responsables por los daños y perjuicios, el dueño del auto y el que manejaba. Uno responde por ser el propietario, el otro responde por culpa. Otro ejemplo, un alumno alquila un libro y luego se lo hurtan. Hay dos responsables, el que alquiló el libro y el que lo hurtó. La responsabilidad de uno se basa en el contrato de alquiler, la del otro en el hecho ilícito. O sea, son varios deudores debiendo el mismo objeto en razón de causas diferentes. ¿Sí? Otros ejemplos. La responsabilidad del autor de un ilícito y del asegurador de la víctima, la responsabilidad del dueño de la cosa y del guardián de la cosa que causó el daño, artículos 1757 y 1759, la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente y la de éste con respecto del que sufre el daño, artículo 1753, etc. En estos casos, cualquiera de los deudores debe el total y el pago que realiza uno de ellos libera al otro respecto del acreedor. Pero en estas obligaciones la causa o fuente de la responsabilidad es distinta. El vínculo que une al acreedor con cada deudor es independiente. Reglas. Las obligaciones concurrentes, salvo disposición en contrario, se rigen por las siguientes reglas. Artículo 851. A. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno o varios o a todos los codeudores simultáneos o sucesivamente. B. El pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes. C. La dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas con uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes o, en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de los satisfechos. D. La confusión entre el acreedor de uno de los deudores concurrentes y la renuncia al crédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los otros obligados concurrentes. E. La prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes. F. La mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los otros codeudores. G. La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero estos pueden invocarla cuando no se fundan circunstancias personales del codeudor demandado. H. La acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia. A las obligaciones concurrentes se les aplican subsidiariamente las normas relativas a las obligaciones solidarias. Artículo 852. Hasta acá vimos la división que se hizo respecto de las obligaciones de sujeto plural, simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes. Bueno, ahora vamos a hablar de las obligaciones disyuntivas. Conceptos. Son obligaciones establecidas a cargo de un deudor indeterminado entre varios sujetos determinados. O sea, deudor indeterminado, deudor indeterminado, sujetos determinados. Por ejemplo, A o B deben pagar 1000 a Jorge, o establecidas a favor de un acreedor indeterminado entre varios sujetos determinados. Por ejemplo, debo pagar 100 a Luis o María. En estas obligaciones hay varios acreedores o varios deudores, pero determinado uno, los demás quedan excluidos. Generalmente los sujetos están vinculados con la conjunción, o sea, con la conjunción o Luis o María. Ejemplos corrientes serían el caso de un seguro con varios beneficiarios o B, el de una cuenta bancaria con varios titulares, en cuyo caso el banco debe pagar el cheque librado por cualquiera de ellos. Su régimen está previsto en los artículos 853 a 855 del nuevo código. Artículo 853. Alcance. Si la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el acreedor elige cuál de ellos debe realizar el pago. Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene derecho de pagar. El que paga no tiene derecho a exigir contribución
o reembolso de los otros sujetos obligados. Artículo 854. Disyunción activa. Si la obligación debe ser cumplida a favor de uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el deudor elige a cuál de estos realiza el pago. La demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de éste a pagar a cualquiera de ellos. El que recibe el pago no está obligado a participarlo con los demás. Artículo 855. Reglas aplicables. Se aplican subsidiariamente las reglas de las obligaciones simplemente mancomunadas. Régimen legal. A estas obligaciones se les aplica el régimen legal de las obligaciones simplemente mancomunadas en lo que sea compatible. En consecuencia, si hay varios acreedores, el deudor se libera pagando a cualquiera de ellos. Si hay varios deudores, cualquiera de ellos puede pagar al acreedor, quedando los demás deudores excluidos de la obligación. Elección del sujeto. Corresponde al deudor o al acreedor según el caso. Si hay varios acreedores, disyunción activa, será el deudor quien elija a quién pagarle. Si hay varios deudores, disyunción pasiva, será el acreedor quien elija a quién cobrarle. Recursos. Exclusión de los principios de contribución y de participación. Si hay varios deudores, no rige el principio de contribución. Esto significa que el deudor que pagó no puede pedirle nada a los otros deudores, porque ellos han quedado fuera de la obligación. Si hay varios acreedores, no rige el principio de participación. Esto significa que el acreedor que cobró retiene todo para él y no dará participación a los otros acreedores porque estos han quedado fuera de la relación obligacional. Caracteres. Inicialmente hay pluralidad de vínculos entre varios sujetos, activos o pasivos. B, hay determinación del acreedor o deudor que posteriormente queda determinado cuando se realiza la elección. C, hay unidad de prestación, por lo cual el pago hecho a un acreedor o por un deudor extingue la obligación para todos. Y D, el crédito o deuda está sometido a condición resolutoria. Bueno, dejamos hasta acá porque si no se va a cortar. Y bueno, vamos a seguir después en el próximo video con las obligaciones principales y accesorias.